Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa, Red Eléctrica de España y BT. Hoy, en el ciclo electoral que estamos celebrando, tenemos el placer, el honor de recibir a un antiguo amigo de esta casa, don Guillermo Fernández Vara, que fuera presidente de Extremadura y que opta por volver a serlo. Y también tenemos la satisfacción de que haya aceptado presentarle don Antonio Miguel Carmona, candidato, como ustedes saben, por el Partido Socialista a la Alcaldía de Madrid. Don Antonio, la tribuna es suya. Buenos días y a muchos de los aquí presentes, bienvenidos a Madrid. En Olivenza hay una iglesia que es la de Santa María del Calvario y un castillo cuyas torres conservan sus matacanes. La torre del homenaje vio nacer aquel niño que se descubriría a la postre como uno de los grandes hombres que dio a luz Extremadura. Desde el siglo XIII al XIX, Olivenza fue tan portuguesa como el fado. En 1801 pasó a formar parte de este solar patrio llamado España. De ahí que aquel niño al que vio nacer, Guillermo, sea por lo tanto hijo de España y nieto de Portugal. Ser un hombre de frontera precisamente imprime carácter. Él dice, con sus propias palabras, que en la vida estamos para darnos la mano al final del camino en señal de despedida. Estamos para dárnosla también al inicio y hacer camino juntos y al lado de los que compartimos ideas y afectos, que es, como yo defino, dice él, un partido político. Me dijo no ha mucho. Su padre fue juez del Tribunal Supremo y su madre, sin duda, una mujer capaz de formarse aún no pudiendo entrar en la universidad por vivir en una época insensata, que la dejó escribiendo poesía dando en herencia a Guillermo su pasión indisimulable por las letras. Si le preguntan por un recuerdo de su niñez entrañable, como he hecho yo, Guillermo les hablará de don Casimiro, aquel maestro de la escuela aneja, allí donde estudió primaria, en un Badajoz de entonces en el que la vida se hacía más corta y el tiempo mucho más lento. Porque es Fernández Vara un defensor de la educación, de los profesores y de los maestros. Y casi siempre menta a don Casimiro como aquel que le enseñó a amar a su tierra, a las letras y a los mismísimos maestros. Tuvieron sus padres que llevar interno a Guillermo a Villafranca de los Barros. Fue en el colegio de San José de la Compañía de Jesús cuando con tan solo 8 años, 8 añitos, entraba Guillermo por sus puertas hasta abandonarlo a eso de los 16. Tener formación de los jesuitas también imprime carácter y le deja a uno esa admiración por Ellacuría y tantos otros que se ha llevado la historia de una nación endeudada consigo misma. Fernández Vara es un cristiano de verdad, católico por convicción. Antes que seguir a los obispos, sigue precisamente a Jesús. Llegó a Córdoba para estudiar medicina, una vocación que aún no ha abandonado y que sigue siendo una de sus más hermosas pasiones. Por eso a Fernández Vara, médico forense, especializado en psiquiatría, también forense, conoce a la perfección la frontera tan estrecha, tan fina, tan delgada entre la vida y la muerte, la cordura y la locura, lo mejor para dedicarse a la política. No buscaba Guillermo en su profesión la causa de la muerte, sino lo que ocurrió 10 minutos antes de que se produjera. En Valencia, precisamente, levantó su primer cadáver, un chico de 19 años fallecido por sobredosis a orillas del Turia. Nunca olvidará a Guillermo, nunca, me contaba en la intimidad, el momento en que tuvo que contárselo a sus padres, quizás el instante más duro que hasta entonces había vivido. El regreso a Extremadura no podía ser otro, lo hizo pues como director de la Clínica Médico Forense de Badajoz y tuvo el honor de acceder a la plaza de profesor de Medicina Legal en la facultad pocos meses después. Se casó con la mujer que amaba y que ama. Fue padre de un alumno que vino a verme el otro día y al mismo tiempo, en aquel entonces, perdió a su padre y nacieron en él unas incontenibles ganas de cambiar las cosas. Llega entonces el Guillermo hiperactivo, que compaginaba su trabajo con la colaboración en la Cruz Roja. Podía vérsele como capataz del Paso de la Virgen o explicando medicina deportiva a los entrenadores de fútbol. Un buen día, en 1992, paseaba Fernández Vara por Santo Domingo de Olivenza,
un municipio de unos 25 habitantes, cuando en su vida se cruzó por el entonces presidente de la Junta de Extremadura, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El flechazo fue inmediato, político. Pronto Fernández Vara fue nombrado director general de Salud Pública. Sus éxitos y su trabajo, su labor como gestor, multiplicó su fama de idealista, realista al mismo tiempo, que no es contradictorio, y político moderado, digo bien, con los tiempos que corren, que sabe hacer precisamente bien las cosas. Acertó Ibarra en nombrarle consejero de Bienestar Social y posteriormente uno de los mejores, y lo demostraré, consejeros de Sanidad que ha tenido comunidad autónoma alguna. ¿Lo hizo bien? Han de creerme. Según las fuentes más reconocidas, llevó a la sanidad extremeña a ser la segunda mejor valorada entre todas las regiones de España. Y eso no es fácil. El PSOE es para él aquella casa que le permitió darlo todo, aquello que les falta también de todo. Un lugar en el oeste de España, querido Juan Carlos, querido Guillermo, tantas veces dando lecciones de unidad y sentido común al resto de los españoles. Pero su socialismo, el de Guillermo, es fuente de moderación y manantial de templanza. Guillermo es un patriota, defensor de la unidad de nuestro país, en definitiva, para mí, uno de los nuestros. Humanista, un poco hombre del Renacimiento que llena de sensatez los oídos que le escuchan, los ojos que le miran y las conversaciones que con sus amigos mantiene. La Extremadura que conocimos no es la que otros heredaron. Porque, créanme, el pasado siglo más de la mitad de la población era analfabeta y, sin embargo, ahora el 60% de los extremeños tienen estudios medios y superiores. El presidente Vara es el mismo cuando es amigo que cuando fue presidente. Es el mismo en Extremadura que en Canarias. Guillermo fue presidente de la Junta de Extremadura aquel 29 de junio de 2007, uno de los momentos más felices de su vida. Llegó a un acuerdo con el Partido Popular recién llegado del monte para la aprobación de la primera ley de educación extremeña. Un acuerdo. Ahora que muchos se llenan la boca de pensar, pedir y exigir un pacto educativo, he aquí a Fernández Vara como primer mediador en acuerdo tan oportuno. Porque a Guillermo, honrado donde los haya, no trabaja, bien lo saben ustedes, para la gente importante, sino para la gente que importa. En vez de pillarle la crisis mirando al tendido, encaró aquel toro con firmeza, paró, templó y mandó redactar un plan social y político de reformas por Extremadura. Todoterreno. Aún recuerdo a Fernández Vara, precisamente presidiendo el Congreso del PSOE que hizo de José Luis Rodríguez Zapatero secretario general de la organización. Tras un inopinado acuerdo entre algunos cargos de Izquierda Unida y el Partido Popular, la izquierda, es decir, el PSOE, perdió la presidencia de la Junta de Extremadura en el año 2011. Entonces comenzó la decadencia y el histrionismo. Extremadura quedó huérfana por momentos, tan solo por 4 años que se antojan ya, querido presidente, demasiado largos. Como Madrid, que es una ciudad que necesita progreso y un alcalde humilde que no insulte, que dé refugio y albergue a mendigos y a personas que no tienen techo. Pero no venimos aquí a hacer críticas, sino a tener esperanzas, con minúscula. Guillermo, lejos de amedrentarse, tomó las riendas de nuevo para recuperar el progreso para la región a la que ama. Ahora, presidente, tienes todas las posibilidades de ser presidente y serás uno de los nuestros, español, humanista y bueno. Bueno en toda la extensión de la palabra. En tierra de conquistadores no cabe la tibieza, ni las lágrimas sobre la leche derramada. Tus convicciones te dan alas y llevarás de nuevo un gobierno firme y comprometido, ese que tanto echan de menos los extremeños, cuya paciencia se acaba proporcional a las excentricidades de otros. ¿Cuál es el mejor premio que te han dado?, le pregunté hace escasos días. Ninguno me respondió como entrar en una casa de un pueblecito de Cáceres que se llama Santiago de Alcántara y que tu foto esté encima del televisor, me dijo. Ese es Guillermo Fernández Vara, uno de los nuestros. Su voz tiene el acento inconfundible de la frontera de Olivenza, de los jardines de Badajoz, de los sueños de Córdoba, del tiempo transcurrido. Guillermo, precisamente por ello, dice, como el poeta, que al final del camino, el camino mismo. Compañero, amigo, presidente, tuya es la tribuna, tuya la voz y tuya la palabra. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por su presencia aquí. Efectivamente, como decía Antonio Miguel, entrar en una casa de un pueblo pequeño de Extremadura y ver tu foto encima del televisor no es que sea un premio, es que es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano, ¿no? Es importante, pero sobre todo es una gran responsabilidad, porque eso te lleva a pensar que no eres solamente una persona que dedicó o que se dedica a la política, sino que formas parte de su vida, y que ese formar parte de su vida está lleno de ilusiones y de esperanza para mucha gente, ¿no? Esa política que yo reivindico y que realmente merece la pena, ¿no? Corría el año 2000 y bajábamos Juan Carlos y yo un día de visitar a una paciente en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, y nos encontramos en el hall a dos personas que nos saludaron, eran extremeños, tenían a un paciente, a un familiar esperando un trasplante hepático ya desde hacía días. Saben ustedes que aquellos que están en lista cero están ya ingresados esperando que surja el donante lo antes posible. Le preguntamos que dónde se quedaban y nos dijeron que en el coche, y que allí llevaban desde hacía ya 3 semanas, era una familia muy humilde, y cuando nos enseñaron el lugar en el que habían pasado las últimas 3 semanas de su vida, al salir Juan Carlos me dijo, dice, vete preparando, tenemos que recibir las transferencias de sanidad y esto no puede nunca más volver a ocurrir. Esa es la política, conseguir que las realidades cambien, que la realidad se pueda transformar y que sencillamente 2 años después ya no se tenían que quedar en un coche, porque había pisos en Madrid en los que se quedaban los familiares de los pacientes que estaban ingresados en sus hospitales, y 5 años después inauguramos la unidad de trasplante hepático en el Hospital de Badajoz. Esa es la política que merece la pena, aquella que no se conforma, aquella que es capaz de cambiar la realidad, aquella que es capaz de hacer que los sueños se puedan cumplir. Empiezo por decirles que me avergüenza dedicarme a lo mismo, al mismo oficio, a la misma noble tarea para mí, que los que han traicionado a sus votantes, a sus partidos y a su país. A todos los que piensan y dicen que todos somos iguales, que la corrupción llega a todos, yo les digo que no podemos ser iguales los que han tenido sus cuentas en Suiza o en Andorra que los tenemos en la Caja Rural de Almendralejo. No podemos ser iguales. Por eso podemos decir algunos que ahí están a disposición de quien las quiera consultar, mientras otros llegan a defender en los juzgados que nadie las puede ver. Esa es la diferencia entre la ética al servicio de la política y la política al servicio de uno mismo. No es mi deseo molestarle a ninguno de los que aquí están, estoy muy agradecido de que así haya sido, pero creo que ninguno de los que aquí estamos en riesgo de que nos vayan a desahuciar mañana. Entiendan ustedes que yo hable también en nombre de aquellos a los que sí les pueden desahuciar mañana. Algunas reflexiones, y que me van a permitir que las haga y además que les hable desde lo más profundo de mi corazón. Yo hace 4 años perdí las elecciones, pero no pueden imaginar ustedes cuánto aprendí de la derrota. Decidí quedarme y me dediqué a analizar precisamente por qué habíamos perdido. Después de pasado un tiempo, descubrí que asumir la derrota en positivo era lo que me iba a permitir que pudiéramos volver a ganar, volver a saludar a la victoria. Nosotros no perdimos las elecciones por casualidad. La perdimos, entre otras razones, porque habíamos dejado de explicarle a la gente por qué hacíamos las cosas. Nos habíamos convertido, después de muchos años, en una máquina de hacer cosas, probablemente sin trasladarle a la ciudadanía todos los días que eso que hacíamos lo hacíamos por algunas razones. Nos habíamos llenado de intermediarios entre la ciudadanía y nosotros, y eso hizo que, de alguna manera, una parte de esa sociedad se separara de nosotros. Izquierda Unida es verdad que tomó una decisión y había podido tomar otra, pero yo no quiero en ningún caso que ellos asuman la responsabilidad de que nosotros hubiéramos perdido las elecciones. Había una mayoría de izquierdas en el Parlamento, luego hubo un gobierno de derechas, pero en cualquier caso fue una decisión legítima que un grupo político tomó en el ejercicio de su libertad. El tiempo dirá y hará que cada uno tenga que asumir las responsabilidades de los actos que cada uno tuvo en aquel momento. Sin prensa libre no puede haber una democracia plena. El otro día me reuní con la Asociación de la Prensa de Badajoz y me hicieron 2 peticiones. Una, que puedan informar de verdad de la verdad, y 2, que las administraciones públicas respondan cuando se les solicita algún tipo de documentación. La primera reflexión que me hice es que cuando eso se pide
es porque eso no existe. Es decir, porque hay alguna dificultad para obtener la documentación, la información, o porque hay alguna dificultad para que algunos profesionales puedan estar contando la verdad de verdad. Y mi compromiso fue que así fuera. Y, por tanto, una de las primeras cuestiones que quiero dejar aquí claro es que renuncio, si vuelvo a ser el presidente de la Junta de Extremadura, a repartir la publicidad institucional. La publicidad institucional se repartirá con criterios objetivos por parte de un comité de expertos en Extremadura. La elección del director o de la directora general del canal público de radio y televisión se hará por concurso público, es decir, por méritos, y modificaré la ley para que en el plazo de 24 horas, como máximo, haya que dar la información que los medios de comunicación soliciten. Creo que es necesario en nuestra región y creo que es necesario en nuestro país un pacto por la igualdad de género, por dar un paso más en todo lo que tiene que ver con la igualdad de género. En Extremadura hay un 36% de paro. Había un 26 al inicio de la legislatura, 26 era mucho, 36 es un disparate. Pero siendo eso un problema, también lo es el hecho de que hay una desigualdad salarial que hace que a igual trabajo haya un diferente salario cercano al 20% en relación con los hombres y que las mujeres que tienen hijos tengan salarios inferiores en un 5% al que tienen las mujeres que no tienen hijos, algo que resulta absolutamente difícil de entender. Creo que se hace necesario que este pacto permita, además, que lo que ha ocurrido ya en la política ocurra en el resto de la sociedad. Es decir, estas elecciones van a ser las primeras elecciones en las que un partido político va a conseguir llevar en todas sus listas a el mismo número de mujeres que de hombres que de mujeres, las listas cremalleras. Y me quiero acordar del año 1931, cuando las mujeres pudieron votar por primera vez. Han hecho falta 84 años para que en España consigamos que a unas elecciones pueda haber el mismo número de mujeres que de hombres, porque eso es lo que ocurre en la sociedad. Y que ojalá, pasado unos años, pues nos podamos encontrar con que España o Extremadura la preside una mujer, las Cortes o la Asamblea de Extremadura las preside una mujer, que los sindicatos tengan como secretarios generales a mujeres, que la patronal tenga como presidente a mujeres o que las diputaciones provinciales tengan más mujeres que hombres como presidentes. El día que eso llegue será normal, de la misma manera que entendemos como normal que ahora ocurra todo lo contrario, ¿no? Vienen tiempos, creo, de que hagamos menos cosas pero que las hagamos mejor. No creo que la política de permanentes anuncios sea aconsejable, no creo que sea bueno que estemos todos los días viendo cómo reinventamos o inventamos algo nuevo, sino que seamos capaces en este país de centrar bien cuáles son las 8 o 10 grandes prioridades que tenemos como pueblo e ir a por ellas entre todos. En materia de infraestructuras, por ejemplo, yo creo que son tiempos en los que sería bueno que desandáramos parte del camino andado. Yo, que soy un defensor de las autonomías, porque sé lo que era Extremadura en el año 1983 y sé lo que es ahora, creo, en cambio, que como no había un modelo cuando empezamos este camino, no sabíamos dónde queríamos ir, hemos ido en el camino acertado en muchas cosas y en algunas en el camino equivocado. Por ejemplo, creo que en materia de infraestructura sería necesario un gran acuerdo nacional entre el Gobierno de España, los gobiernos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para priorizar. No puede ser que estemos cada uno haciendo o sirviendo a objetivos distintos. Es decir, tenemos que ponernos como pueblo un objetivo común y luego ir a conseguirlo. Porque la caída que ha habido en materia de recursos para infraestructura está dañando seriamente la economía. El hecho de que la macroeconomía no se haya trasladado a la economía real no es fruto de la casualidad. Es fruto, entre otras cosas, de que la inversión pública se ha caído de manera notable, ¿no? Si fuéramos capaces de buscar las sinergias que estuvieran detrás de un gran pacto por las infraestructuras en España, que permitiera fijar objetivos a 10 años y que cada uno luego asumiera la parte de responsabilidad que le correspondiera, creo que sería un acierto. Uno de los elementos negativos de la España de las autonomías fue la ruptura de la unidad de mercado. Yo creo que nosotros, como partido, una de las primeras cosas que deberíamos hacer si llegáramos al Gobierno de España, que llegaremos en las próximas elecciones, sería algo tan sencillo como llevar al Parlamento una ley que derogara todas las leyes autonómicas que rompen la unidad de mercado. Porque si no, no se va a hacer. Y si no rompemos la unidad de mercado, tendremos el problema, y si no rompemos la ruptura que hay de la unidad de mercado, tendremos el problema que tenemos, y es que los inversores que vienen desde fuera le tienen a España más miedo que a los ratones colorados, porque tienen que estudiar 17 legislaciones distintas que además no aportan nada ni a la identidad de los pueblos, ni aportan nada a su desarrollo, todo lo contrario. Es simplemente que, como no le pusimos límite a la capacidad legislativa de los parlamentos, hemos legislado sobre todo. En definitiva, reprodujimos en cada una de las comunidades autónomas el modelo del que veníamos, que era un modelo centralista.
un modelo con capacidad para legislar sobre todo, lo fuimos reproduciendo como setas en cada uno de las comunidades autónomas. Y creo que ese es un camino que hay que desandar, porque lejos de beneficiar al conjunto, le está causando un serio perjuicio. Creo también que hay que devolver al Gobierno de España las competencias en materia de salud pública, no de sanidad, pero sí de salud pública, es decir, todo lo que tiene que ver con el control de las epidemias, todo lo que tiene que ver con las vacunaciones, todo lo que tiene que ver con el control sanitario de las empresas. Si no tiene mucho sentido que ocurra lo que ha venido ocurriendo en estos años en España, que un niño en Toledo se vacune de cosas distintas que un niño en Madrid, cuando los padres de ese niño trabajan en Madrid y los padres del otro trabajan en Toledo. Es decir, que la posibilidad de infección nada tiene que ver con las fronteras, porque nada tiene que ver con los estatutos de autonomía. Y eso está ocurriendo. Y eso ha sido un fracaso de la España autonómica. Y hay que reconocer, para resolver las situaciones, que en algunas cosas nos hemos equivocado. Porque si no reconocemos que en algunas cosas nos hemos equivocado, nunca vamos a rectificar. Y creo que en esto es esencial que así lo hagamos, ¿no? Creo que un reto que tiene este país por delante es dar respuesta a la pobreza energética. En mi tierra este invierno ha habido familias que han pasado frío. Han pasado frío físico, y esto no me lo invento, lo dicen los maestros porque se lo cuentan los niños en las escuelas, lo dicen los médicos porque se lo cuentan los mayores en las consultas, y esto hay que darle una solución. Garantizar unos mínimos vitales es algo que en la España del siglo XXI es absolutamente imprescindible. Y además yo le tengo que confesar, yo no puedo aceptar que haya gente que pase frío en sus casas porque no pueden pagar el recibo de la luz, mientras en mi tierra se estén pagando conciertos de Woody Allen para venir a tocar el clarinete, o se estén haciendo patrocinios de giras de Pablo Alborán. Es decir, no podemos estarnos permitiendo determinadas cosas mientras no somos capaces de resolver asuntos y desigualdades primarias que están en el origen de lo que tiene que ser el concepto de la igualdad que yo defiendo y por lo que me dedico sencillamente a la política. Creo que como país deberíamos entender que no podemos aceptar que a la gente se le eche de sus casas. Yo, el que tiene un apartamento en la playa y no lo paga, que se lo quiten. Pero tu casa, tu hogar, no es una suma de habitaciones, es una parte de tu vida. Y si no lo puedes pagar, porque evidentemente al que no lo quiera pagar, que se la quiten, pero al que no lo pueda pagar, objetivamente hablando, tenemos que hacer lo que sea como país en el año 2015 para evitar que eso ocurra. Como sea, no podemos permitir, no podemos consentir que a la gente se le esté desahuciando de sus vidas, porque una casa no es una suma de habitaciones. Una casa es donde han nacido nuestros hijos, donde han aprendido a jugar, a correr, a leer, donde las parejas hacen el amor y donde hemos sufrido la muerte de un familiar. Ese sitio donde hemos vivido es una parte de nuestras vidas, que cuando llega el papel del juzgado no te dicen que se vaya usted de su casa, te están diciendo váyase usted de una parte de su vida. Y eso lo tenemos como país, de verdad. Y creo que si hace falta un gran pacto en este país es aquel que permita que acabemos con los desahucios de la vivienda habitual en los casos en los que la gente no lo puede pagar. Y permítame que les diga, yo no puedo entender que haya instituciones financieras que fueron rescatadas con dinero público para no ser desahuciadas, que ahora estén desahuciando a la gente de sus vidas. No lo puedo entender. No puedo entender que este país haya tenido dinero para rescatar a entidades financieras y no lo haya tenido para rescatar a la gente que quiere ser desahuciada de una parte de sus vidas. Juan Carlos siempre tenía una especial idea, y era que lo que de verdad podía transformar Extremadura era la educación por encima de cualquier otra consideración. Aquello que él planteó de la incorporación de las tecnologías a la escuela no era más que incorporar las tecnologías a la vida de una generación que no es que usara las redes sociales, es que vivía en ellas, es que iba a tener que vivir en ellas. Y viviendo en ellas era necesaria que eso cambiara. Lo digo con solemnidad, pero absolutamente convencido. El futuro de Extremadura no depende de sus políticos, fundamentalmente, depende de los maestros de escuela. Son los maestros de escuela los que pueden hacer que Extremadura sea distinta. Son los maestros de escuela los que pueden conseguir una Extremadura mejor que la que tenemos. Y son los maestros de escuela aquellos a los que tenemos que defender. No es un problema de 200 maestros más o 200 maestros menos. Es un problema de futuro o de pasado. De apostar por una realidad que tiene que ser el que no es igual en un aula que haya 33 niños a que haya 23. No puede ser igual. No da igual firmar un papel que autorice a que en vez de 27 haya 32, porque a esos 32 los estamos condenando a un futuro peor de aquel que tienen en estos momentos. Hay que hacer y centrar en el empleo nuestro gran objetivo. Somos una región con el 30% de paro, con el 36% de paro femenino y casi con el 60% de paro juvenil.
Nosotros hemos apostado desde el primer momento de esta legislatura, porque estando en la oposición no ha habido ni una sola sesión de control al Gobierno en el que yo no haya hecho alguna propuesta. Y no lo hacía porque tuviera síndrome de gobierno, lo hacía porque creía que mi tierra necesitaba no solamente gente que criticara al Gobierno, sino que intentara con sus propuestas ayudar a que las cosas se hagan mejor. Y desde el minuto 1 hemos puesto encima de la mesa la necesidad de buscar planes de estímulo de la demanda. España tiene un problema de demanda, tiene un problema de consumo. Los autónomos no nos están pidiendo que les demos ayuda, nos están pidiendo que los ayudemos a que entren clientes en sus tiendas y en sus negocios. Y si ha funcionado bien el plan PIBE de vehículos, ¿por qué no llevamos el plan PIBE a otros sectores? Si se ha demostrado que tiene retorno, si se ha demostrado que por cada euro que se pone retornan 2 a las administraciones públicas, ¿por qué no hemos llevado eso a otros sectores? Que se puede. Nosotros hemos diseñado y llevaremos a cabo, si gobernamos, 17 planes sectoriales basados en el principio esencial de que recuperamos la demanda o no se recupera la economía. Hemos mejorado mucho en las exportaciones en los últimos 20 años en Extremadura, pero sin consumo interno no podemos sobrevivir en una sociedad que es fundamentalmente una sociedad de servicios. Y el sector está agonizante, está asfixiado. Ya digo, te lo dicen todos los días, yo que me pateo Extremadura cada día. No puede ser que haya mañanas en las que no me ha entrado nadie en la tienda, no puede ser que haya tardes en las que no viene nadie al taller. Hay que estimular esta economía, hay que meterle una inyección para que de verdad podamos resolver nuestros problemas. Uno de los principales problemas que creo que tenemos en el ámbito de la administración pública y que ha tenido mucho impacto en el empleo, me van a permitir que, a consecuencia de una reforma laboral con la que no puedo estar de acuerdo, había determinados aspectos que era necesario modificar, creo que sí, estamos en una sociedad nueva y mucho más dinámica, pero había otros que han producido un elemento perverso, son cómo se adjudican los contratos públicos en España. Y aquí hay empresas, y lo sabéis, se va casi exclusivamente ahora a precio. Entonces, si un hospital cuesta limpiarlo 100, no se puede adjudicar por 60. No se puede adjudicar por 60. Porque si tú lo adjudicas por 60, ocurren dos cosas. O el 40% de la plantilla va a la calle o tiene que haber una reducción salarial del 40%. Porque los empresarios tienen la mala costumbre de querer ganar algo en su trabajo, ¿no? Obvio es, lógico es. ¿Qué ocurre? Que utilizamos criterios nuevos y distintos para la adjudicación de los concursos públicos, o lo que ganemos por un sitio porque nos lo ahorramos, lo pagaremos en prestaciones de desempleo porque la gente irá al paro. Es algo evidente. Yo prefiero que la gente tenga trabajo a que tengamos que darle una prestación por desempleo. Ya sé que son administraciones distintas, pero yo estoy dispuesto a venir a hablar con el Gobierno de España al día siguiente de las elecciones y hablar de estas cosas, que estas son las cosas de comer, que hay cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo, que una región con un 30% de paro no puede salir sola de ese 30% de paro, que tenemos que hablar, que tenemos que buscar, que no puede ser que no se hable, ni siquiera gente del mismo partido, no hablan nunca de los problemas que nos atañen y de cómo resolverlos. En este país se ha dejado de hablar. Se sale tanto en televisión que la gente se ha olvidado de sentarse un ratito en el sillón a hablar para intentar resolver los problemas. Tenemos una enorme capacidad en Extremadura de crecimiento en materia de turismo, porque las cosas se hicieron muy bien durante mucho tiempo. En los años 80 Extremadura estaba llena de pensiones y faltaban hoteles. Y hoy, donde antes había pensiones, hoy hay hoteles de calidad. Tenemos la naturaleza, tenemos la gastronomía, tenemos los embalses, tenemos el patrimonio, 3 ciudades que son patrimonio de la humanidad. Tenemos que conseguir que la gente se quede más tiempo del que va. Yo tengo un objetivo, es que todo el mundo que tenga pensado ir a Extremadura, como mínimo se quede un día más del que tenía pensado. ¿Para eso qué hay que hacer? Juntarnos. Crearemos un consorcio de turismo público-privado en el que vamos a trabajar juntos, el sector y nosotros. Yo cometí algún error en mi última legislatura. Fue meterme donde el sector podía llegar, donde el sector del turismo podía llegar. Creo que las administraciones públicas no están para construir hospederías donde el sector privado las puede construir. Fueron errores de esos que reconoce luego, pero es que no hay nada más importante en esta vida para acertar que saber cuándo te has equivocado. Y yo creo que eso es algo fundamental y básico. Se nos truncó nuestra esperanza en el desarrollo energético. Teníamos un plan desde el año 2008 para el desarrollo del sistema de renovables en Extremadura muy interesante, que estaba generando ya, fijaros o fíjense lo que les digo, se trataba de invertir el 50% de nuestro Producto Interior Bruto. Vamos a pedir al Gobierno de España que, si puede ser mañana mejor que pasado, resuelva y saque ya la normativa que permita, con la evolución que ha habido en el tiempo, hoy hay ya sectores en las energías renovables que están muy maduros y que pueden sobrevivir sin prima.
pero vamos a resolverlo ya, porque el futuro no se construye solo en el futuro se construye en el presente. Y Extremadura en eso puede tener muchísimo futuro. Estoy absolutamente convencido porque tenemos sol, porque tenemos tierra y porque somos la comunidad autónoma de España con más agua. 1 de cada 3 hectómetros cúbicos que hay en España están en los embalses de Extremadura. Aspiro a que la política sea siempre el espacio público desde el que se corrigen las diferencias que la cuna impone. Y aspiro a algo muy importante. Hace unos días, en un colegio, en un instituto de la provincia de Cáceres, de Arroyo de la Luz, me decían unos niños que les diera una razón para que cuando llegaran a su casa le pudieran decir a sus padres que votaran al PSOE. Me lo dijo de otra manera, me dijo, dime en 140 caracteres cómo le explico yo a mi padre que os vote. Y digo, pues díselo muy sencillamente, porque tu vida es tan importante para mí casi como la de mis hijos, y aquí me acompaña hoy uno, porque vuestra vida es muy importante para mí y porque no quiero que vuestro futuro dependa solamente de la cuenta corriente de vuestros padres. No me gustaría que vuestra vida dependa solamente de la cuenta corriente de vuestros padres. Es necesaria en España, o son necesarias medidas de regeneración. La gente no está enfadada por casualidad. La gente está enfadada con motivos sobrados. Les hemos dado desde la política sobrados motivos para que estén enfadados. Y por eso, a mí que no me gusta nunca ni la sobrerepresentación ni la exageración, no soy una persona de exageraciones, todo lo contrario, creo que en esto tenemos que hacer un esfuerzo especial. Por eso tenemos que tomar como grupos políticos medidas que sean de verdad referenciales para la gente, de que hemos entendido lo que ha ocurrido. En las elecciones europeas del año pasado, la gente nos dijo muchas cosas, muchos de ellos quedándose en casa, otros apostando por nuevas fuerzas. Creo de verdad que el gran error que cometió el Partido Popular en las elecciones europeas fue creer que las había ganado. En las elecciones europeas las perdió el PP y las perdió el PSOE. Las perdimos los grandes partidos. Nosotros sacamos conclusiones. Una de las personas cuya inteligencia más me ha admirado siempre en la política, que es Alfredo Pérez Rubalcaba, lo entendió y tomó una decisión. Tomó una decisión valiente, que fue la de irse a casa. Una decisión difícil, después de colaborar en gran medida a resolver uno de los grandes problemas que este país tenía con el asunto de la jefatura del Estado. Algún día se le reconocerá. Y tomamos la decisión de que a nuestro secretario general había que elegirlo por sufragio universal, gracias a que este señor que está aquí se empeñó en que eso fuera así, que lo teníamos que elegir entre todos los militantes, porque había que cambiar las cosas, porque las teníamos que cambiar, porque tenemos que entender lo que se nos estaba diciendo desde fuera, lo que la gente está diciendo desde fuera. Lo que a mí me decían en los pueblos, Guillermo, o cambiáis o os cambiamos. O cambiáis o la gente os va a cambiar. Van a cambiar. Os van a cambiar. Y eso es algo que era absolutamente necesario. Por eso tenemos que eliminar que sea imposible que alguien se plantee, después de haber sido condenado por corrupción, pedir el indulto. Yo me imagino al español en su casa, viendo el telediario y oyendo que al exministro no sé qué, que ha sido condenado porque se lo ha llevado crudo, está esperando que el gobierno se pronuncie sobre el indulto. No puede ser. La gente ya no entiende tampoco que los aforamientos existan para asuntos que no tienen que ver con el ejercicio de tu cargo. La gente no lo entiende. Creo que hay que hacer un registro de programas. Los programas electorales se tienen que registrar en algún lado. Yo, como no hay registro, los llevé al notario en enero para decir inmediatamente que lo que me he comprometido con fechas concretas, con presupuestos concretos, si no lo cumplo me tengo que marchar a mi casa, porque los tiempos en los que la gente se lo creía todo se han terminado. Los programas electorales tienen que ser palabra dada. Y tiene que haber alguien en algún sitio objetivamente que te diga que cumple los programas, que se cumplen los programas. Pues si no te puedes encontrar con que alguien diga es que ha cumplido el 80% del programa. Y no sea verdad. Hay que crear en los parlamentos, creo que ese es el sitio, un espacio, un observatorio de los programas electorales. Creo, desde luego, en la incompatibilidad y, por tanto, una persona, un cargo. Miren, yo tengo muchas cosas que hablar de nosotros y por eso no voy a hablar de los demás. Creo que uno de los problemas de la política es que hay gente que se dedica mucho más tiempo a hablar del contrario que a hablar de uno mismo. Pero alguna referencia me van a permitir que haga. Lo que ha pasado esta semana con que haya diputados que digan, no, es que lo que he hecho puede no ser ético, pero es ilegal. Vamos a ver, por favor. Es que yo considero más grave que una cosa no sea ética, casi que sea ilegal. Es que la ética es la ley que afecta al corazón de la gente. Es que la ética es una ley escrita,
¿Cómo que es legal? No es legal, es legal, pero no es ético. Es que si no es ético, es cuando no se puede hacer. Porque las leyes, lo que es legal o no legal, lo deciden los jueces. Lo que es ético lo decide la gente. Y el poder de la gente es superior al poder de los jueces. Y eso es algo que no podemos... Lo tenemos que tener absolutamente claro. ¿Cómo que lo que no está prohibido está permitido? ¿Cómo que haya gente que sale de sus casas todos los días a las 7 de la mañana para ir al Tajo, que trabajan 12 o 14 horas, en algunos casos para ganar 300 euros de salario y en algunos casos luego firmar 900 en la nómina? ¿Cómo van a entender, cómo van a recibir que haya un diputado que tiene un salario digno y decente que diga que lo que no es ilegal se puede hacer, aunque no sea ético? ¿Qué pensará la gente? ¿Qué respuesta te dan? ¿Qué pensarán en esas casas? ¿Qué pensarán en esas casas donde están viendo si su hijo va a poder estudiar o no el año que viene? Porque no le ha llegado la beca. ¿Qué pensarán en esas casas donde el transporte escolar de bachillerato, que fue suprimido como gratuito, ha hecho que haya menos alumnos estudiando bachillerato que antes? ¿Qué pensarán? Creo que hay que implantar en España algo parecido. Yo creo que de Estados Unidos hay muchas cosas que aprender, algunas no, pero otras sí. Y creo que la comparecencia de los cargos públicos en los parlamentos antes de ser elegidos es fundamental. Nos ahorraríamos muchos problemas si consideramos que la gente comparezca previamente a su nombramiento definitivo a responder todo aquello que se le quiera preguntar. Y cuando digo todo, es todo, que se pueda preguntar de todo. Hemos llegado a momentos en los que, ya digo, hay que sobreexponerse un poquito, porque nos hemos hecho mucho daño a la gente. La política y los políticos le hemos hecho mucho daño a mucha gente. Es verdad que también se le ha hecho mucho bien, pero lo que tiene la gente en su imagen actualmente es que es de una desconfianza hacia la política. Es necesario que la gente sepa que tenemos que ser absolutamente transparentes. Creo que es llegado el momento, en los tiempos de Internet, en lo que decisión tomada, decisión publicada. Contrato firmado, contrato publicado. Es decir, solo hay que aquel funcionario que lleve el contrato, en cuanto las partes, la Administración y el ciudadano lo firman, es darle una tecla y mandarlo a los parlamentos. Y desde allí a disposición de quien lo quiera ver. Porque además eso hará un efecto preventivo de primera magnitud. Cuando haya gente que sepa que todo se va a conocer, amigos y amigas, es que hubo un tiempo que la gente pensaba que las cosas no se iban a saber nunca. Es que hubo un tiempo en las administraciones en este país que la gente pensó que las cosas no se iban a saber, que las cosas no se podían saber. Hay que saberlo todo y hay que contarlo todo. Y el día que sepamos y contemos todo, probablemente nos encontraremos que hemos construido un país mejor. Porque es un país que se fíe de sí mismo. El problema de España es que ahora mismo no nos fiamos de nosotros mismos. No es que hayamos perdido la autoestima, es que hemos perdido la confianza en nosotros mismos. Y la única manera de recuperar esa confianza no son con palabras ni con grandes discursos. No son tiempos de grandes discursos, son tiempos de grandes hechos. Son tiempos de grandes decisiones. Tenemos que ser capaces de que se conozcan todos los informes de la Administración, los informes de los asesores jurídicos, de los interventores, todos los informes tienen que ser conocidos y publicados anualmente. Excepto aquellos que por razones legales, evidentemente, estén protegidos, pero solo los que estén protegidos, no el conjunto de los informes. Voy terminando. El silencio positivo creo que es la gran asignatura pendiente de este país. O sea, mientras en la Administración, si a usted no se le contesta es que no, la Administración siempre será un obstáculo para la ciudadanía. Tiene que ser, siempre que no se le conteste, es que sí. Iniciaremos y tenemos que iniciar un proceso paulatino que consiga y que termine el día en que podamos decir se acabó la Administración, en el que, si no se le contesta, es que no. Me preocupa especialmente el consumo de alcohol por menores de edad. Y ya no estoy hablando de jóvenes de 16 o 17 años, estoy hablando de niños de 12 y 13 años, que lo han visto mis ojos, y lo he visto en mi pueblo, y se ven en las grandes concentraciones. Y la política en España, y los políticos, y los alcaldes, y los responsables públicos, estamos conviviendo con un consumo excesivo de alcohol de niños, por niños. Y ahí se está jugando este país su futuro. Y no habla el médico, ni siquiera el padre, habla el responsable público. O salimos en tromba a evitar que nuestros hijos con 12 y 13 años se emborrachen, o este país no merece mirarse a la cara. Y esto es política, señores y señoras, ¿eh? Esto se llama política. Porque la vida de los niños también tiene que ver con la política. Esto no son grandes números, esto no tiene nada que ver con el PIB, esto no tiene nada que ver con el déficit, esto no tiene nada que ver con la deuda económica, tiene que ver con la vida de la gente. Y no podemos consentir que estas cosas estén pasando en nuestro país y nosotros estemos mirando para otro lado. Creo que el modelo fiscal en España está agotado.
tal como lo hemos entendido hasta ahora. Creo, además, que hacer recaer el peso de la fiscalidad sobre el IRPF y el IVA tiene un momento que se agota, y creo que haríamos bien en hacer dos cosas. Uno, en repensar el modelo de fiscalidad y en repensar si es bueno o malo el que cada comunidad autónoma tenga una dispersión fiscal como la que tenemos, que hace que haya gente que vive en un sitio y está empadronado en otro sitio a efectos de fiscalidad. Esa no era la España que pensamos ni que soñamos en el año 83. Esa no era la España que los constituyentes querían, ¿eh? Esa ha sido una España que se ha producido después como consecuencia de las decisiones que hemos ido tomando, pero que hay que rectificar y que hay que modificar. Portugal. El futuro de Extremadura siempre fue, teniendo en cuenta que nuestro gran hecho diferencial, nosotros no tenemos dos lenguas, nosotros no tenemos dos culturas, excepto mi pueblo, que somos medio portugueses, pero nuestro gran hecho diferencial se llama Portugal. Nuestra relación con Portugal, yo siempre le atribuí a las relaciones con Portugal una extraordinaria importancia. Creo que uno de los errores que ha cometido este Gobierno ha sido olvidarse de Portugal, quien nos gobierna ahora mismo en Extremadura. Llegamos a ser la referencia en Portugal de las comunidades autónomas españolas. Cuando en las cumbres hispano-lusas nos reuníamos el Gobierno de España y el de Portugal, la voz de Extremadura ocupaba una gran parte del tiempo del debate. Extremadura hoy no existe en las relaciones porque hemos desaparecido del mapa en cuanto a las relaciones que tiene que existir claramente entre nuestros dos países. Y finalmente, haré un especial esfuerzo, no al día siguiente, sino el mismo día de mi toma de posesión, si así lo deciden los ciudadanos, en recuperar el diálogo social en Extremadura. Yo agradezco mucho de corazón, os lo digo de verdad, que aquí esté hoy muchos empresarios extremeños, los sindicatos de Extremadura, porque saben que juntos lo vamos a tener que hacer, que solo a través del diálogo lo podremos hacer. Mi región está en una situación excepcional. Un Gobierno que ha denunciado a la patronal, que ha denunciado a los sindicatos, que ha denunciado a la policía que escolta al presidente por espionaje. Vivimos una situación excepcional, porque el diálogo social está roto, se ha roto. Nadie habla con nadie. No nos hablamos entre nosotros. Cuesta la misma vida que se pueda entender que como país y como región hace falta hablar. Y el diálogo social es una base fundamental, ya digo, no al día siguiente, sino el mismo día de mi toma de posesión, haré formal el inicio de una nueva etapa de diálogo social en Extremadura en el que juntos nos pongamos objetivos. ¿Nos vamos a poner de acuerdo en el 100%? No. Pero ponerse de acuerdo significa salirse al encuentro. Y si yo estoy aquí y tú estás aquí, yo no te puedo pedir que tú vengas donde estoy yo, ni tú me puedes pedir que yo vaya donde estás tú. Nos salimos al encuentro y donde nos encontremos a mitad de camino, allí somos capaces de ponernos de acuerdo en las cosas que tenemos que hacer. No les he dado ni un solo número, porque creo que estos no son tiempos solo de números. Los tengo todos, si quieren, para ver cuál es nuestra situación, que no es una situación que me guste. Esto no es un momento solo de números, es un momento de mirarle a la gente a la cara e intentarle ayudar a resolver los graves problemas por los que atraviesan. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por la presentación. Muchas gracias, presidente. Concha Domínguez dice: ayer la comparecencia del presidente del Gobierno en el Senado puso de manifiesto los dos ejes que cansinamente van a caracterizar posiblemente el debate político de estos meses. El PSOE, que acusa al PP de corrupción cuando los socialistas tienen sobre sí los casos de Andalucía, y mientras el PP presume de la salida de la crisis, de rescatar el país del abismo en que los socialistas lo habían dejado. ¿No cree que es hora de que los socialistas hablen más de la pobreza en la que viven centenares de familias, de la brecha social, del desarme de las clases medias, del paro que sigue siendo mayor que el que había cuando el PP tomó el poder? Yo creo que es tiempo de hablar de la vida de la gente. Es decir, la gente cuando nos oiga hablar tiene que saber que estamos hablando de ellos. Tiene que saber que estamos hablando de ellos. Yo he defendido siempre, porque así me lo transmitió Juan Carlos desde que nos conocemos, que nosotros tenemos que defender una determinada manera de entender la igualdad. Entonces, entender la igualdad significa intervenir desde lo público para conseguir hacer posible que la gente pueda tener acceso a determinados servicios públicos en las mismas condiciones. Y la brecha que se ha abierto tiene nombres y apellidos. Es decir, la desaparición de la gran clase media no es solo un problema
coyuntural, es un problema estructural, porque es la clase media la que contribuye a mantener un determinado modelo de sociedad. Sin clase media no es posible mantener un determinado modelo de sociedad. Con lo cual es un problema que bien haríamos en que nos afectara a todos y que nos pudiera preocupar también a todos. Bien haríamos en entender que estos son momentos en los que no podemos estarle todo el día a la gente diciéndole que vamos a crecer el 2,9 o el 3,1, porque siendo eso importante, como no lo ven en sus vidas, lo que hace es alejarle de la política. Si la política la convertimos solamente en números, y yo soy de los que piensan que no puede haber política sin números, pero si la convertimos solo en números, acabará habiendo política sin gente, porque la gente no lo entiende. Porque la gente lo está pasando francamente mal, porque hay muchos hogares, en Extremadura hay 130.000 pensionistas con pensiones mínimas. Estamos hablando del entorno entre el 65 y el 68% de pensiones son pensiones mínimas. Pensiones que llevan varios años cuasi congeladas. Pero es que durante ese tiempo ha aumentado el precio de la luz, el precio del butano. Las personas han tenido que empezar a pagar los medicamentos. Se les puso un impuesto al agua nada más llegar el gobierno actual. La gente ha visto cómo tienen que estar pagando en muchos casos el sostenimiento de una parte de la familia. Hay muchos abuelos sosteniendo muchas cosas en este país. Yo suelo decir, y lo digo aquí hoy, quien podía parar este país son precisamente los abuelos. Una huelga de abuelos en España para este país. No solo son los que están a la puerta de los colegios esperando a los niños, son los que están pagando sus medicamentos, son los que están pagando sus estudios o su transporte y son en muchos casos los que están pagando sus alimentos. Por eso bien haríamos en entender que con números solos no se resuelven los problemas. Bárbara Ruiz dice, de Onda Cero, si usted obtiene un buen resultado pero necesita a Podemos para gobernar, ¿cree que le resultará más fácil de lo que le está costando a Susana Díaz? ¿Permitiría usted chantajes, como dice Chávez, por parte de Podemos? Ursúa Irastorza, de Radio Nacional de España, dice, ¿está dispuesto usted a pactar con Podemos para recuperar el gobierno de Extremadura? Juanma Romero, de Infolibre, también le dice, visto lo que ocurrió a usted con Izquierda Unida en 2011 y las dificultades que está teniendo Susana Díaz, ¿no cree que será muy complicado tener alianzas con Podemos y con Ciudadanos? ¿Está dispuesto a pactos en cualquier caso? Vamos a ver. Yo creo que en unas elecciones los ciudadanos hablan y dicen cosas, dicen muchas cosas. Ir un domingo de mayo a depositar una papeleta en una urna es ir a decir muchísimas cosas de lo que la gente quiere, ¿no? Y depende del resultado que te den, depende de cuántos diputados tenga cada uno, depende si te da mayoría para gobernar solo o no, y eso es obvio que te la da si estás en mayoría absoluta, que te la puede dar si no estando en mayoría absoluta, estás en una mayoría evidente respecto a los demás. Y lo demás, yo creo que en estos momentos es absolutamente prematuro hablar de nada que no sea hablaremos de lo que cada uno queremos. Si somos capaces no de hablar para ver cómo nos repartimos el poder, sino de a dónde queremos llegar, si somos capaces de, oye, ¿dónde queremos ir? ¿Cuál es la Extremadura que queremos dentro de 4 años? ¿Estás de acuerdo tú? ¿Estoy de acuerdo yo? ¿Podemos ir juntos? Sí. Ahora, si tú quieres ir a un destino y la otra persona quiere ir a un destino que nada tiene que ver, evidentemente no podemos ir juntos. Hay que ponerse de acuerdo en el destino. ¿Queremos una Extremadura que dentro de 4 años sea más justa? ¿Una Extremadura mejor? ¿Una Extremadura menos desigual? ¿Una Extremadura con más oportunidades? Vamos juntos. ¿No queremos eso? Pues no podemos ir juntos. Y luego, yo una de las razones por las que puse en enero encima de la mesa 60 medidas concretas, que por cierto, si las quieren ustedes consultar, están para cambiar extremadura.es, era precisamente para tener cosas sobre las que hablar. ¿Estamos de acuerdo en que estas medidas de regeneración que yo he dicho son fundamentales? Es que si estamos de acuerdo en eso, ya estamos de acuerdo en algo muy importante. ¿Estamos de acuerdo en que el consumo lo tenemos que estimular? Porque es que si estamos de acuerdo en eso, ya estamos de acuerdo en 2 cosas muy importantes. ¿Estamos de acuerdo en que solo a través de una mejora de la educación podemos tener una Extremadura mejor? Es que si estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo en cosas muy importantes. De eso se trata, de hablar sobre las cosas. Y luego al final hablamos de las personas. Yo creo que luego está todo muy contaminado porque este es un año excepcional. No solo porque vaya a haber elecciones ahora municipales y autonómicas en Cataluña en septiembre y en España en noviembre. Es que es excepcional porque aparecen y han emergido nuevas fuerzas políticas cuyas decisiones de ahora pueden de alguna manera contaminar las decisiones que los ciudadanos tomen en el futuro.
Pero eso no es ni bueno ni malo, eso es así. ¿Usted cree que realmente va a haber elecciones en Cataluña? Está aquí el señor Montilla, el presidente, le podemos preguntar también. No lo sé, yo supongo que sí. Yo supongo que sí, que cuando las cosas se dicen, si hay una mayoría en Cataluña en estos momentos que apoya el que haya elecciones en septiembre, pues supongo que las habrá. Sí me gustaría que fuéramos capaces de que esas elecciones fueran para resolver los problemas de los ciudadanos y no los problemas de los políticos. Estos 4 años han servido para eliminar la brecha entre el PSOE e Izquierda Unida en Extremadura. Le pregunto a César Cambra si teme usted que vuelvan a darle su apoyo activo o pasivo al Partido Popular. Vamos a ver, yo lo he dicho antes y insisto ahora, ¿no? Yo creo que no es bueno que haya, no es razonable que haya mayorías en los parlamentos de izquierda y gobiernos de derecha. De la misma manera que no es bueno que haya ayuntamientos con más concejales de izquierda, pero en cambio que luego haya alcaldes de derecha. Eso no es bueno. Pero en cualquier caso puede ocurrir. Y si yo hubiera tenido más votos que el PP en las últimas elecciones, eso no hubiera ocurrido. Izquierda Unida estoy seguro que no hubiera apoyado al PP. Entonces yo con esto no quiero decir que esté encantado con lo que hicieron. Creo que podíamos haber hecho en estos tiempos cosas juntos importantes. Creo que hubiéramos podido ahorrar sufrimiento a mucha gente. Pero fue su decisión, que yo respeté y respeto. Y a lo largo de esta legislatura hemos hecho muchísimas cosas juntas en el Parlamento. ¿Les está usted tendiendo la mano desde No, aquí, desde Madrid? Es que yo nunca he dejado de tendérsela. Es que hemos hecho cosas juntos a lo largo de esta legislatura. Hemos presentado iniciativas conjuntas, hemos votado conjuntamente en muchas ocasiones. Es verdad también que cuando el PP ha necesitado en los momentos clave su apoyo, lo ha tenido por la vía de la abstención. Pero también es verdad que yo creo que ahora no es la situación de hace 4 años bajo ningún concepto. Entre otras cosas porque detrás de la decisión de Izquierda Unida había muchos rencores personales, que no digo que inmotivados, puede ser que en algún momento ellos se sintieran desplazados por el PSOE, que llegamos a los ayuntamientos democráticos en el año 79 de la mano del PC y cuando empezamos a tener mayoría absoluta probablemente nos olvidamos de ellos. Y ese olvido pues, haya generado una situación que se fue acumulando en el tiempo. Yo creo que eso no tiene que ver con lo que será en el futuro y además estoy absolutamente convencido de ello. ¿Pueden bajarse los impuestos en Extremadura? ¿Cuál va a ser su política fiscal si llega al gobierno de la región? Nuestra política fiscal fue la que hice en el año 2010. Ocurre que nosotros no tenemos capacidad para manejar la tributación sobre el ahorro y sobre el capital, pero es una paradoja que yo creo que no se entiende bien, que si yo obtengo mañana 20.000 euros procedentes de mi renta, tenga que tributar a un tipo, pero si esos mismos 20.000 euros los logro en una operación bursátil, tenga que tributar menos. Eso no se entiende. Y por eso por lo que yo defiendo que tenemos que repensar un poco el modelo de la fiscalidad en España, porque el hecho de que solo podamos intervenir las comunidades autónomas sobre una parte de la fiscalidad y no sobre otra, no quiere decir que esté pidiendo que participemos en todo, que metamos un poquito de sentido común en la fiscalidad, ¿no? Desde luego lo que no creo que sea bueno es hacer lo que se hizo por el Gobierno actual cuando llegó, que es aumentar los impuestos que pagamos todos. Y le puso un pedazo de tasa de agua a todas las personas, incluidos a los pensionistas con pensiones mínimas, que afectó seriamente a su economía, o duplicó el céntimo sanitario. Y encima lo duplicó no para destinarlo a sanidad, porque si lo hubiera duplicado para destinarlo a sanidad, lo hubiera duplicado para aquello que cuando el Gobierno de España lo aprobó en su día, entendió que era necesario, pero encima luego lo duplicó para dedicarlo a otros menesteres, ¿no? Yo el modelo fiscal creo que en el sentido en el que está ahora está agotado y la propuesta que elaboramos nosotros en nuestra conferencia política de plantear un escenario fiscal donde renta y patrimonio vayan de la mano en un modelo fiscal mixto es mucho más justo y ajustado. El mandato de Monago va a terminar, si Dios no lo remedia, con más de 36.000 parados, más de los que había al principio de la legislatura en Extremadura. ¿Qué propone usted para crear empleo en la región? ¿Qué piensa hacer si gana para el desarrollo de sectores como el industrial y el agroganadero? Siendo preocupante que la tasa de paro durante esta legislatura haya aumentado del 23 al 30, es mucho más preocupante que hemos empezado por primera vez en 25 años a diverger con el resto de España. Es decir, al inicio de esta legislatura estábamos a 2 puntos de la media española. España estaba en un 21, Extremadura estaba en un 23. Y al finalizar la legislatura estamos a 7. Es decir, hemos divergido claramente. El diferencial se ha aumentado de manera notable. De la misma manera, y por eso he insistido en mi intervención, en la necesidad de un pacto por la igualdad de género, que ha aumentado de manera significativa. El diferencial del paro masculino con el femenino ha aumentado un 50% en esta legislatura. Es decir, es un 50% mayor que lo era al inicio, ¿no?
Algunas de las cosas las he dicho en mi intervención. Creo que es una suma de decisiones. A mi juicio, la más urgente para que la macroeconomía y sus buenos datos lleguen a la microeconomía es hacer un plan de estímulo a esa demanda tan necesaria. Y creo, además, que con recursos que son retornables. Extremadura sigue siendo región de convergencia con Europa y ahora iniciamos un nuevo periodo en el que tenemos fondos a disposición que creo que hay que dedicarlos específicamente a hacer un plan que permita reflotar el conjunto de la economía, fundamentalmente en el sector servicios. La industria que había en Extremadura ha caído de manera significativa en esta crisis. Creo que eso ha hecho mucho daño porque era muy intensiva en mano de obra. Para eso yo creo que tenemos que intentar que esa industria auxiliar que había en el sector de la construcción empiece a poder tener algo de vida. Y yo apuesto por una medida que en su día pusimos en marcha en los gobiernos de Juan Carlos y que creo que dio muy buen resultado, que es la autopromoción. La autopromoción de vivienda no significa que tú te tengas que construir tu casa, significa que te puedas unir con otros autopromotores que juntos se puedan construir viviendas en un escenario en el que a un banco le es más fácil darle un préstamo a una persona a título individual que a un promotor de viviendas, ¿no? Y es un escenario, además, en el que una parte importante del estocaje de viviendas que había en Extremadura se ha absorbido. ¿Quiere decir esto que la construcción va a ser la solución? No, nunca llegará a lo que fue, pero no habrá solución sin una parte de construcción y sin que la construcción recupere parte de su peso, de su valor. Creo mucho en la capacidad que tiene el turismo para manejar más, para generar más empleo en Extremadura. De ahí hablaba de este plan para aumentar las pernoctaciones en un día, que significaría aumentar un 50% el número de pernoctaciones en Extremadura, y para eso todos tenemos que hacer un esfuerzo, también los propios promotores del sector del turismo, las administraciones públicas y los ciudadanos que allí vayan, ¿no? Y luego yo sigo apostando por el sector de las renovables como un escenario importante para Extremadura. Y creo mucho en la capacidad que tienen los extremeños y las extremeñas de innovar. Ahora mismo hay un grupo de chavales en Zafra que han montado una empresa de teléfonos móviles que les está yendo maravillosamente bien. Están vendiendo muchos teléfonos móviles. Ahora trayendo los componentes de fuera con el objetivo de no tenerlos que traer desde fuera, sino producirlos allí, ¿no? Es decir, proyectos innovadores que son los que yo creo y en sus manos está parte del futuro de nuestra tierra, ¿no? Carmen Santos le pregunta, Monago ha prometido 426 euros para los autónomos por cese de actividad. ¿Usted va a hacer propuestas similares como la de garantizar una renta básica? Vamos a ver, la propuesta de Monago hubiera afectado, de haber estado en vigor en el año 2014, a 34 autónomos extremeños, 23 en la provincia de Badajoz y 11 en la provincia de Cáceres. Eso es una más de tantas. Ya digo que no quiero, y mucho menos aquí, hablar de los demás. Yo he sido siempre enormemente respetuoso en lo institucional y no me gustaría utilizar este foro para hacer una crítica del presidente. Ahora, de sus políticas sí las tengo que poner en evidencia, porque es verdad que darle a los autónomos, cuando finalicen sus prestaciones, 400 euros durante 6 meses, es reconocer la derrota. Es reconocer la derrota. Yo no quiero que... El autónomo no está pidiendo un subsidio, está pidiendo clientes, está pidiendo no tener que cerrar. Y pagar porque cierre es reconocer que hemos renunciado a luchar, que hemos renunciado a pelear, y los autónomos quieren luchar y quieren pelear, ¿no? La renta básica es la consecuencia de una sociedad que no es capaz de darle empleo a la gente, pero es necesaria. Y evidentemente, mientras no seamos capaces de que podamos resolver por la vía del empleo y de las prestaciones los problemas que la ciudadanía tiene, un pueblo no puede dejar que su gente pase hambre. Y eso está ocurriendo durante esta crisis en muchas zonas de nuestro país. Y garantizar eso como un derecho, yo creo que nos permite mirarnos al espejo por las mañanas todos los días. David Campos le pregunta qué propone usted para recuperar la calidad de la sanidad en Extremadura, y Javier Carro dice, usted conoce el mundo de la gestión sanitaria, ¿no cree que han pasado desapercibidas demasiado las declaraciones de Cristina Cifuentes de convertir ahora en hospitales públicos hospitales del proyecto Estrella de Esperanza Aguirre? ¿Qué valoración hace de esta contradicción en el PP? Pues o que se han dado cuenta de la barbaridad que se estaba planteando, porque yo creo que nunca me he negado y detrás tengo muchos años de gestión sanitaria a que el sector privado pueda colaborar
con el sector público, hay que tener claro que el aseguramiento y la provisión tienen que ser públicas para garantizar la igualdad de acceso a todos los ciudadanos en las mismas condiciones, ¿no? Yo creo que es muy importante saber dónde se quiere ir. Lo he dicho en mi intervención en varias ocasiones y lo repito ahora. Un modelo sanitario tiene que saber dónde quiere llegar. Yo tenía claro, porque dediqué 2 años de mi vida, cuando Juan Carlos me pidió que preparáramos las transferencias sanitarias aquella noche en el Hospital 12 de Octubre, tenemos que tener muy claro dónde queremos llegar. Y a mi juicio lo que ha ocurrido en Extremadura es que el PP no sabía dónde quería ir. Se ha limitado a tomar decisiones a troche y moche sin saber muy bien qué es lo que se quería hacer. Ha habido 4 consejeros de Sanidad en 4 años y eso no es bueno. Eso no solo no es bueno, sino que es profundamente dañino para una organización que está cambiando todos los días de responsables, ¿no? Pero sobre todo no he visto que se supiera muy bien dónde se quería ir, ¿no? Y creo que además no se sabía la trascendencia que tenía. Uno de los problemas, que no he querido entrar en más cuestiones por falta de tiempo, obviamente, creo que hay que despolitizar una parte de la gestión sanitaria. Es lógico que todo el mundo entienda que cuando hay un cambio de equipo de gobierno, pues tiene que haber un gerente distinto y un gerente del servicio de salud distinto. Pero que tengan que cambiar hasta los jefes de celadores de urgencia en los hospitales es un disparate. Creo que eso es algo que si de algo hemos aprendido durante todo este tiempo es que hemos llevado la politización de la gestión sanitaria a términos que pueden rayar en lo absurdo. Y yo creo que eso también es bueno que seamos capaces de resolverlo. Yo, desde luego, es una de las cuestiones que me planteo, el que una parte de los puestos de estructura en la sanidad estén desempeñados por personas que puedan desarrollar un proyecto en el medio y largo plazo y no que estén solamente pensando cómo salvar su puesto de trabajo al final de la legislatura. Porque esa gente que está solo para intentar defender su puesto de trabajo, algo que es legítimo, son los que al final son capaces de hacer lo que sea, con tal de salvarlo, aunque el sistema se vaya al garete, ¿no? Le voy a leer varias preguntas sobre el mismo tema. Susana Moneo, de la COPE, le pregunta qué opinaría de un pacto entre Susana Díaz y Podemos para gobernar, si cree, como Chávez, que Podemos y Ciudadanos chantajean al PSOE al reclamar la dimisión de ambos. Susana Moneo le vuelve a preguntar, en su llamamiento a la transparencia entran también Chávez y Griñán y los ERE, deberían haber dimitido. Uxúa Irastorza, de Radio Nacional, usted acaba de decir que el poder de la gente es superior al de los jueces, pero la ética está por encima de todo. ¿Cree que Chávez debería dejar ya su escaño de diputado sin esperar a la próxima legislatura? Y finalmente, Inda Carretero, de la cadena SER, le pregunta si comparte las palabras de Felipe González, diciendo que no habría aceptado la condición de negociar en Andalucía sobre Chávez y Griñán. Fíjense, vivimos en una sociedad en que todo tiene que ser blanco o negro, que no existen los puntos intermedios, que no existe la equidistancia, que tiene que ser que estés de acuerdo en todo o que no estés de acuerdo en nada con lo que la gente dice. Pues estoy de acuerdo en unas cosas sí y en otras no. Algunas cosas me parecen sensatas y otras me parecen extravagancias. Quien es golfo es golfo, porque la golfería no tiene ideología. No hay golfos de derecha y golfos de izquierda, simplemente hay golfos. Y a los golfos hay que perseguirlos. Y a los golfos hay que perseguirlos y hay que hacer leyes que nos defiendan de quienes son unos golfos y unos sinvergüenzas. Pero no sé qué pasará en Andalucía, si pactará con uno, pactará con otro. No me importará tanto con quién se pacte, sino me importará mucho más para qué. Y de eso no oigo hablar a nadie. ¿Para qué? ¿Para qué se va a poner de acuerdo la gente? ¿Para hacer qué? Porque si a lo mejor me explican para qué, lo puedo entender. Y puede haber acuerdos para hacer cosas que tengan que ver o que vayan en beneficio de la gente, ¿no? Luego está cuando uno mezcla las opiniones que uno da como político a las opiniones que uno tiene como consecuencia de experiencias personales. O sea, yo conozco a Manolo y a Pepe. Yo los he visto sus vidas. Entonces, yo no concibo que ellos pudieran ser conscientes de lo que estaba pasando. No lo concibo porque es que he convivido con ellos, he tomado decisiones con ellos, he hablado de cosas con ellos, he vivido experiencias con ellos que me hacen llegar a la conclusión de que no puedo entender que ellos estuvieran de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. No lo puedo entender y hasta que no me lo demuestren, si algún día me lo demuestren, pues me llevaré una gran decepción. Pero no lo puedo entender. Pero no solo porque crea que un partido es una comunidad de afectos y una comunidad de ideas, sino porque yo he conocido a estas personas y he convivido con ellas y sé cómo han vivido, sé cómo han sentido. Sé lo que tiene que estar pasando con Pepe Griñán, que se pasó la vida pudiéndole explicar a sus hijos por qué hacía las cosas
y ahora tiene dificultades para podérselo explicar a sus nietos porque está viviendo un momento de una tremenda dureza. Yo no concibo que Pepe Griñán pudiera ser consciente de lo que estaba ocurriendo. No lo concibo. Y si algún día alguien me lo demuestra, pues ya digo, me llevaré una decepción. Pero hasta ese momento yo me agarro a lo que he vivido. Jacinto Robles, su presentador, Antonio Carmona, se ha referido a sus raíces portuguesas, también lo ha hecho usted en su discurso. El AVE transnacional España-Portugal, Europa, no es una de las asignaturas pendientes y uno de los motivos de agravio para Extremadura. ¿Se ha quedado atrás Extremadura en materia de infraestructuras? Sin duda alguna, la decisión que se tomó en su día en Figueira da Foz, en una cumbre hispanolusa, de hacer un tren de alta velocidad Madrid-Lisboa pasando por Extremadura, fue una magnífica noticia. Y la decisión que luego se tomó por parte del gobierno portugués de renunciar a su parte del trayecto o limitarlo solo a mercancía fue una mala noticia. Entre otras cosas porque para la alta velocidad se hace necesario masa crítica. El AVE no es bueno porque vaya muy rápido, es porque va muy rápido y hay uno cada hora. Esa es la virtualidad que tiene la alta velocidad, ¿no? Y lo que le convierte en un medio que se ha convertido en un medio de masas, ¿no? Yo no renuncio a que eso sea posible algún día, ¿no? En absoluto no renuncio para nada, ¿no? Creo que además nosotros, que en materia de infraestructuras terrestres estamos muy bien. Yo creo que tenemos probablemente una de las mejores redes de carreteras de toda España, porque a tener varias autovías se une que tenemos una red de carreteras convencionales también de muy buen nivel. En cambio, en el ámbito terrestre en el ámbito ferroviario tenemos dificultades. Por eso, cuando la ministra de Fomento ofreció que para el 2015 pudiera haber un tren rápido, aunque no fuera AVE, pues bienvenido sea, pero que venga. O sea, que no sea también algo que se vaya luego a demorar mucho en el tiempo y que desde luego el proyecto de alta velocidad no se abandone. Para lo cual es imprescindible, y lo haré tan pronto como pasen las elecciones, si así lo quieren los ciudadanos, que el Gobierno de España incluya en la planificación eléctrica los elementos necesarios para que el AVE pueda existir. El borrador de planificación eléctrica que en estos momentos maneja el Ministerio para el 2020 o hasta el 2020 no incluye ninguna modificación en Extremadura, con lo cual no sería posible y, por lo tanto, parece probable que es que lo que el Gobierno de España ha hecho ya ha sido abandonar el proyecto de la alta velocidad. Si fuera así, bien haría en decirlo para que lo podamos discutir, ¿no? Las últimas preguntas, y lamento no poder hacerle otras que habían llegado. Luis Ángel Sanz, de El Mundo, dice: igual que Felipe González, usted votó a Eduardo Madina, felizmente presente con nosotros, para liderar el PSOE porque le consideraban mejor que Pedro Sánchez. ¿Cree que ahora hay que apoyar a Pedro Sánchez por cultura de partido? ¿Debe ser Pedro Sánchez el próximo candidato socialista en las elecciones generales? Juanma Romero, de Infolibre, dice: César Luena dijo en este mismo foro que Pedro Sánchez es el mejor candidato a primarias del PSOE. ¿Usted cree realmente que lo es, pase lo que pase el 24 de mayo? Yo no solo voté a Edu en ese congreso, cosa que es obvia y evidente, sino que en una larga conversación que yo tuvimos en la cafetería del Hotel Wellington, le trasladé lo importante que era responder a la ilusión que yo había visto en muchísima gente, de que las cosas podían ser de otra manera, y porque compartía con él además algo fundamental y esencial, que era el modelo de país. Si yo le había oído a Edu decir el país en el que quería vivir, y ese es el país que yo quería también para mis hijos y para mis hijas, ¿no? Y para mi hija. Hubo un congreso, el primero, en el que pudimos votar todos los militantes. Yo creo que ahí fue una valiente apuesta de Alfredo, y decidimos por parte de todos los militantes que el secretario general del partido fuera Pedro Sánchez, ¿no? Y eso tiene mucha fuerza. Tanto es así que el hecho de que todos los militantes elijan a un secretario general choca de alguna manera con que luego ciudadanos que no son del partido vayan a elegir como candidato a otro distinto del que haya elegido los militantes del partido. Me parece un poco de contradicción. En cuyo caso yo creo además que el proceso de primaria lo tenemos que revisar, no para quitarlo, pero sí para replantearlo. Las primarias tienen que hacerse sin avales, porque eso divide a los partidos, el proceso de avales. Tiene que hacerse a doble vuelta para evitar
que pueda ganar las primarias una persona que tenga apenas el respaldo del 25% de la militancia o de los votantes en las primarias, pero no es un problema, José Luis, de cultura de partido. Es un problema de realidad. Cuando un partido elige a su secretario general, no elige al gerente de Ferraz 70. Nosotros no elegimos en el Congreso un gerente, ni siquiera un director general para la sede del partido. Elegimos quien queríamos que fuera el que representara nuestras ideas. ¿Eso cómo se llama en la vida? ¿Se llama liderazgo? ¿Se llama candidato? No sé cómo se llama, pero esa es la realidad. Elegimos una persona que fuera la voz y la cara del PSOE. No elegimos a una persona que llegara a poner o administrar las cuentas de Ferraz, no. Para eso hay un gerente de Ferraz, que se llama, por cierto, Goyo. Elegimos a una persona para ser nuestra cara del partido. Y eso no lo digo yo, lo dice la militancia. Cuando Pedro va por los territorios, allí no llega la persona que está gerenciando Ferraz. Allí llega la persona que está defendiendo los ideales y las ideas del Partido Socialista Obrero Español. Es así, de claro, ¿no? Y por eso yo desde el minuto 1 no es que cambiara de opinión, es que me puse a disposición de quien los compañeros del partido hemos decidido que fuera el secretario general del partido. Y, por cierto, debo decir que me siento enormemente cómodo haciéndolo. Lo haría aunque no me sintiera cómodo, porque estamos trabajando mucho y porque siempre que lo hemos necesitado, lo hemos tenido. De la misma manera que él también siempre que nos ha necesitado, nos ha tenido, ¿no? Para aclarar las dudas que se me han producido a mí, al menos al escucharle, usted entonces defiende que el que ya es el líder del partido sea per se el candidato. Sí, sí, sí. Entonces no haría falta primarias. No, tenemos un compromiso de hacer primarias, porque así lo hemos anunciado. Creo que hay que revisar de alguna manera, y eso solo lo podemos hacer en el próximo Congreso, revisar si es compatible elección del secretario general por sufragio universal de todos los militantes con que luego ciudadanos que no son del partido vayan a decir quién es nuestro candidato. Sencillamente, que lo tenemos que hablar. Tenemos que hablarlo, echarle una pensada a esto, a ver si esa incompatibilidad tiene algún tipo de solución, ¿no? Pero en cualquier caso tengo que manifestar que yo sigo pensando que nosotros no elegimos en el Congreso al gerente Ferraz, elegimos al líder del PSOE. Y, por cierto, creo que además está sentando su liderazgo entre las bases del partido y de la sociedad. Yo he paseado por las calles de Extremadura con Pedro Sánchez y sé lo que representa y lo que está representando para muchísima gente. Muchas gracias. El doctor Mayero, médico forense como usted, va a despedir el acto en nombre de las entidades que hacen posible este Fórum Europa. Doctor Mayero. Buenos días, muchas gracias a todos por su presencia, especialmente al señor Carmona, y para mí es una satisfacción triple felicitar y agradecer la presencia a Guillermo Fernández Vara, compañero y amigo al que le deseo lo mejor en su recorrido. Y bueno, pues felicitarle por su claridad, su contundencia y su vehemencia en defender sus ideas. Muchas gracias nuevamente y que tengan un buen día.